Y cuando Dios habló, la creación se arrodilló. El inicio era un vasto vacío, un abismo sin contornos ni límites. En ese espacio etéreo, donde el tiempo parecía no existir, él no tenía ni un comienzo ni un final. Era simplemente lo que era. Un ser infinito, siempre presente en toda la existencia, pues él era la esencia misma de la existencia. Con el paso de lo que podría medirse en eones, una revelación comenzó a gestarse en su interior. La realidad era, en su esencia, extraordinariamente monótona. O al menos, eso habría afirmado su yo actual. En aquel entonces, el concepto de aburrimiento no había sido concebido, pero una inquietud latente lo empujaba hacia adelante. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban, y así, en un arrebato de creación, hizo lo impensable. Una explosión que resonaría a través del tiempo y el espacio, una explosión que no se había visto antes y que, sin embargo, se convertiría en el fundamento de muchos futuros. Esta explosión, que los humanos llamarían más tarde el Big Bang, fue el nacimiento de los ángeles. Estas entidades, surgidas de la nada, conocían su propósito. Eran mensajeros de la luz, guardianes de la creación, y su devoción hacia su creador era absoluta. Dios los contempló y, al ver su pureza y dedicación, supo que era bueno. Pero en su sabiduría, entendió que esto era solo el primer paso de una larga travesía. En el principio, en el primer día de la creación, Dios se dedicó a dar forma a la nada. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra, un lienzo en blanco, yacía en un estado de caos, sin forma ni función. Entonces, con una voz resonante, decretó: "Y que se haga la luz". Al instante, la luz surgió, cortando la oscuridad como un cuchillo afilado. Dios vio que era buena, y así llamó a la oscuridad noche y a la luz día. Así fue el primer día de la creación, un momento inaugural en un vasto y complejo relato. Pero la obra aún no estaba completa. Quedaban más días en los que debía crear. De las profundidades del mar, su espíritu emergió como un faro, y en su manto de poder, dijo: "Ah, sí, el firmamento para dividir las aguas de las aguas". En el segundo día, Dios creó el cielo, y al contemplar su obra, supo que era buena. Sin embargo, el segundo día no era momento para detenerse. Por supuesto que necesitamos algo firme. Lo seco será llamado la tierra. Así, en el tercer día, Dios hizo surgir la tierra, un lugar firme y estable, contrastando con las aguas inconstantes y los cielos inertes. Y vio que todo era bueno, pero la creación aún requería adornos. Fue entonces cuando decidió dar vida al día y a la noche. Dios creó al sol, que brillaría con fuerza, y a la luna, que velaría las noches. Todo fue bueno, pero aún no estaba completo. En el quinto día, su voz resonó nuevamente: "Que de las aguas provengan las criaturas vivientes". Así, de las profundidades del océano, emergieron seres de todo tipo, reflejando la diversidad de la vida que él había imaginado. Dios vio que eso también era bueno. Pero fue en el sexto día que Dios, con un destello de inspiración, concibió su mayor creación. Ante él, un puñado de polvo y barro se convirtió en el material de sus sueños. Con sumo cuidado, tomó de este para moldear dos figuras. La imagen de sí mismo, una representación imperfectamente perfecta. Les sopló vida, y así, a la hembra y al hombre los llamó. Que haya Adán y Lilith. Ante su mandato, las figuras de barro se transformaron en el primer hombre y la primera mujer, igualmente dignos ante sus ojos, pero distintos en su esencia. Fueron creados para complementarse. El hombre, fuerte y protector, y la mujer, sabia y intuitiva. Las virtudes de uno equilibraban las falencias del otro, creando una sinergia perfecta. Eran dos seres diferentes, pero su necesidad mutua los impulsaba a alcanzar su máximo potencial. Dios observó su creación, y vio que todo era bueno, hasta que, de alguna manera, dejó de serlo. Sí, definitivamente pensé que todo era bueno. Así, esta es la historia que muchos han contado para simplificar la creación. Pero la verdad era mucho más compleja. Los supuestos 7 días de creación que narra la Biblia representan solo una fracción de lo que realmente ocurrió. Para los humanos, esos días parecieron breves, pero para él y sus primeros ángeles, fueron eones de labor y amor. Cada criatura que fue diseñada tenía un propósito, y tras ser concebida, pasaba por un riguroso proceso de revisión, tanto de él como de sus primeras creaciones. Era un proceso interminable. Explicar solo el 10% de lo que se hizo llevaría milenios de narraciones.
Y aún así, solo una de las 8 tierras había sido creada. Su hijo más brillante, un ser de ideas arriesgadas pero ingeniosas, le tenía preparado concepción del 8º cielo, un reino donde podría dejar volar su creatividad sin límites. Pero, lamentablemente, ese cielo aún no existía. Su querido Samael, el portador del poder sobre las estrellas, se sentía aislado en su creatividad. Las ideas que albergaba eran constantemente rechazadas, y su dolor crecía con cada creación que era llevada a la tierra, un taller divino donde los rechazos eran enviados. Este era un lugar que jamás fue destinado a albergar a la humanidad. En cambio, la humanidad fue recibida en el jardín perfecto del Edén, un regalo de Dios para sus creaciones imperfectamente perfectas. Así, el ángel curioso se sintió atraído hacia el jardín, buscando respuestas en un mundo que prometía maravillas. Y así, la historia de la creación continuó, un relato de luces y sombras, de aspiraciones y fracasos, de divinidad y humanidad, tejido en el tejido del tiempo. En la sala del trono en el 7º cielo. ¿Deberíamos hacer algo? El ángel rosado susurró con voz suave, estirando sus piernas para alcanzar la altura de su esposo. La preocupación flotaba en el aire entre ellos, pero su esposo solo encogió los hombros, con una mirada que decía que tampoco tenía respuestas. Lleva así como 2 minutos enteros sin moverse desde que dio ese rugido tenebroso, mencionó el segundo hijo con la inquietud palpable en su tono. Sus ojos se posaron en la figura alta en el trono, un ser de poder indescriptible que poseía 4 ojos flotantes cerrados, pero que mantenía una sonrisa permanente, como si estuviera atrapado en un estado de alegría eterna. Era lo único que se podía distinguir de su cerámica y enigmática silueta, un contraste inquietante con su imponente presencia. Está asimilando toda la historia de un universo entero. Hasta él tiene que tomarse su tiempo, explicó el primer hombre, observando con atención. Recuerda que, en su estado actual, no es omnisciente ni omnipotente. Está en un proceso de transformación. El segundo hijo escuchaba, con los ojos fijos en el cielo que, poco a poco, recobraba su vida. Era un espectáculo fascinante. El simple acto de sentarse parecía generar un flujo de energía, como un río que despertaba después de un largo invierno. La presencia de su padre se extendía lentamente, alcanzando a los demás cielos, como un eco de poder divino. «Papá, ¿qué hacemos con este joven?» El rubio se agachó, observando al joven castaño que yacía a sus pies. Con un gesto suave, lo levantó en sus enormes brazos, su altura imponente de 3 metros y 28 centímetros haciendo que el adolescente japonés, que apenas llegaba a 1,70, pareciera un bebé. La vulnerabilidad del chico, casi desnudo salvo por unas hojas que cubrían sus partes íntimas, acentuaba la ternura de la escena. «Oh, Abby, te he dicho lo bien que te ves cuando cargas así», comentó el ángel rosado, con una chispa de alegría en sus ojos. En un instante, tomó una forma que era una versión de ella misma, pero del tamaño del rubio y del primer hombre. Con 3 metros y 25 centímetros, abrazó a su esposo del brazo, dejando que sus pechos, voluptuosos y radiantes, tocaran de manera sugerente el brazo del primer pastor. La atmósfera se tornó juguetona, pero también intensa. Había una intimidad palpable en el aire. «Cariño, ahora no», respondió él, sonrojado, sintiendo como sus palabras se entrelazaban con el deseo y la sorpresa. Siempre había admirado lo proactiva que era su esposa, pero nunca imaginó que se atrevería a ser tan provocativa en el mismísimo trono de Dios. «Siempre me encantó ese lado paternal que tienes cuando cargabas a nuestros retoños», continuó ella, sus ojos brillando con nostalgia. «Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi con uno en los brazos». El segundo hijo, consciente del juego que se estaba desarrollando, sabía lo que venía. Su esposa siempre aprovechaba cualquier oportunidad para recordarle su deseo de ampliar la familia, pero él ya había aprendido a manejar la situación. Se apartó rápidamente, desplegando sus alas doradas que brillaban intensamente, un espectáculo digno de admiración. «Una palabra más y duermo en el sofá durante 1 año», advirtió con firmeza, su tono lleno de una mezcla de humor y seriedad. La mujer rosada se tapó la boca de manera cómica, como si un cierre hubiera aparecido de la nada, quedándose completamente callada.
En cualquier otra relación, la amenaza de dormir en el sofá sería para el hombre, pero en esta dinámica, Laurín no podría soportar la idea de que su esposo pasara la noche en cualquier lugar que no fuera su acogedora cama. ¿Sabes que es una buena mujer cuando las amenazas se invierte?, reflexionó el primer hombre, observando la escena con una sonrisa cansada. Podía quejarse de la forma en que ella mostraba afecto, sus abrazos fueran rompehuesos como un gran ejemplo. Lo que jamás podría odiar era el amor que su nuera sentía por su hijo. Para él, esa esposa era la mejor pareja, alguien hecho a su medida, como lo había sido Eva en su tiempo. A diferencia de su ex esposa, la esposa de su hijo jamás lo había traicionado en los más de 9000 años de matrimonio, un testimonio de lealtad y amor en la creación. Créeme, papá, no es tan bueno como tú piensas. Hay tantas veces que no puedo soportar esos lindos ojos de cachorros que siempre ganan las discusiones, dijo el hijo, dramatizando su queja mientras se llevaba una mano a la frente, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Perro, si tan solo tu mamá me hubiera dado problemas por su ternura, mi vida sería mucho mejor, respondió el primer hombre, con una mezcla de exasperación y cariño. Sabía que su hijo bromeaba, pero si no lo hiciera, sin duda le daría una lección para que comprendiera la fortuna que tenía. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en el trono de padre? Una voz resonó con una fuerza imponente, completamente femenina, llena de seriedad y enojo. Era como si una mujer hubiera sido ofendida en lo más profundo de su ser. El grupo se volvió, encontrando a un arcángel con 10 alas de color blanco puro que se desplegaban majestuosamente a su espalda. Su rostro, a pesar de su seriedad, tenía un aire infantil e inocente, similar al de la propia Aurín, pero con una intensidad que la hacía destacar. Sus ojos de jade eran profundos y hermosos, mientras que su cabello dorado caía como cascadas brillantes. Vestía una túnica blanca que se ceñía a su figura voluptuosa, acentuando su feminidad sin dejar de lado su pureza. Era, sin duda, la combinación perfecta entre inocencia y sensualidad, merecedora del título de la mujer más hermosa del cielo. ¿Qué te dije, suegrito? La tiene enormes, dijo el ángel rosado, extendiendo los brazos en un gesto que enfatizaba la figura del arcángel. Espera un momento, es ella. Ante la confusión de su suegro, el ángel solamente asintió habiéndola visto de antemano, haciendo que el primer hombre solamente tuviera la boca abierta para verla con más detenimiento. Sinceramente, más que Gabriel, parece una versión alterna de Opiel, comentó el primer hombre, observando la inocencia de su rostro, que contrastaba notablemente con la voluptuosidad de su figura. Era una visión fascinante. Era como si hubiera surgido de las fantasías de un adolescente, un sueño hecho realidad. Aunque le faltaba el cabello rosado, la esencia de Opiel estaba presente. La diferencia con su Gabriel era abismal. Ya antes, la discrepancia entre los dos San Pedro era como ver a dos personas completamente diferentes que no tenían nada en común. Esto era lo mismo, pero potenciado a una milésima de infinito. Es que no se parecen en nada a la Gabriel que él conocía. Era una mujer delgada, con cabello largo y platinado, ojos afilados y fríos como los de una poderosa mujer de negocios, de un azul gélido. En contraste, los ojos de esta Gabriel eran redondos, reflejando la curiosidad de una niña que intentaba ser mujer, con un profundo y vívido color esmeralda. Sin mencionar que esta Gabriel se veía mucho más humana. La Gabriel que él conocía tenía el rostro y la piel pálida como la porcelana, como el mismísimo Grande, y el estúpido de Lucifer. El cabello también era otro factor. El de la Gabriel que conocía era largo, hasta las rodillas, y de un color platinado, en comparación con el dorado del cabello de esta versión de la Santa Matrona de las Mamadas. Si así son las cosas, no quiero ni saber cómo soy acá y por el Grande, por favor. No me digan que soy una clase de niño bonito y bajito, por favor. Adam volvió a voltear para verle la vestimenta. Esta Gabriel, en esos momentos, llevaba un vestido blanco con líneas doradas, pareciendo un traje de monja. En contraste, la Gabriel que él conocía lucía un traje de color azul celeste, con pantalones largos de vestir y un dobladillo azul, complementado con una corbata de moño azul. Sinceramente, él mismo se preguntaba por qué todos los arcángeles disfrutaban tanto de esos trajes, como si fueran presentadores de circo. Tal vez simplemente querían imitar al viejo, quien siempre llevaba su impecable traje blanco. La verdad, él nunca preguntó y nunca le interesó.
Relájate, tetas dulces, no estoy aquí para hacer algo malo. ¿Es posible que me reconozcas? Ante lo dicho por el hombre de 3,5 metros, la arcángel de inmediato tapó sus pechos, con el rostro completamente rojo de vergüenza. ¿Cómo te atreves a hablar así del cuerpo de una dama?, decía ella mientras agitaba su espada de un lado a otro, completamente avergonzada y molesta. ¿Una dama? Por favor, si eres más vieja que yo, si algo eres una anciana. De inmediato, el primer hombre sintió como un gran destello de luz pasaba volando por donde se encontraba su cabeza momentos antes. Si ese ataque le hubiera dado, sin duda su cabeza habría sido vaporizada al instante, y aunque se hubiera recompuesto rápidamente, eso no significaba que no le hubiera dolido. Lo más impresionante era que el corte de luz fue tan preciso que no dañó ninguna parte del amado hogar de Dios. Hablar sobre los pechos de una dama es una cosa, pero nunca es correcto hacerlo en relación a la edad de una mujer. El primer hombre podía ver la gran seriedad en sus ojos, y todo en su ser le decía que no podría vencer a esta mujer. Lo sabía desde un principio. A pesar de haber ascendido como un ganador y luego como un santo, él ya no estaba en su mejor momento. En su mejor momento, fue capaz de vencer al Leviatán, y a su esposo logró matarlo con sus propias manos, cuando apenas era un humano antes de haber ascendido. Pero tanto tiempo, sin afinarse y solamente con unos oponentes débiles, hizo que su cuerpo y su alma misma se debilitaran drásticamente. Sabía bien que si se enfrentaba a uno o a un serafín en su estado actual, sería apaleado. Aunque claro, si se tratara del maldito de Lucifer, sabía que no podría contenerse y le daría un golpe en el trasero, sin importarle después recibir una paliza. Sinceramente, en esta ocasión, no era muy diferente. ¿Qué pasa, tetas dulces? ¿Te sientes demasiado vieja o qué?, dijo mientras se sentaba en el aire con una sonrisa petulante, haciendo que la mujer más fuerte del mundo se lanzara directamente contra él, agitando su espada con la intención de cortarlo a la mitad, pero también con el propósito de no dañar absolutamente nada del séptimo cielo. Uy, qué miedo, decía Adán con una sonrisa arrogante mientras esquivaba por poco la espada del arcángel. ¿Deberíamos ayudarlo?, le preguntó el ángel rosado a su esposo de alas doradas, quien solo encogió los hombros y negó con la cabeza. Sinceramente, creo que esta vez sí se lo buscó, dijo Abel, suspirando fuertemente. Sabía perfectamente que su viejo jamás dejaría de ser tan arrogante con las mujeres poderosas. Era casi como un orgullo viejo que tenía. La verdad, no podía culparlo del todo, pero sabía la regla de oro cuando se trataba de la edad de una mujer: nunca preguntar. De regreso al inicio de todo. Y así fue aquí, pero, ¿cómo fue allá? El Todopoderoso se encontraba en un vasto espacio, donde un océano de estrellas brillantes titilaba como susurros de vida en la inmensidad del vacío. Cada estrella era un destello de historia, un eco del tiempo que había pasado. Observaba, con una mirada penetrante y profunda, cómo la creación de su propio mundo se ponía en marcha. Era un espectáculo grandioso, los 7 días de la creación desplegándose ante él como una sinfonía cósmica, una danza de luz y sombra que se entrelazaba en un universo que aún no conocía sus límites. Sin embargo, una imagen perturbadora emergió de entre las luces. Su tonto hijo infiltrándose en el jardín, un acto de curiosidad que le resultaba tanto familiar como irritante. Con un movimiento despectivo, cortó esa visión, desechando la escena como si fuera un mero capricho, un mal sueño que no merecía ser recordado. ¿Cómo fue que inició todo aquí? ¿Por qué hay otras deidades? ¿Cómo es posible que me haya equivocado de manera tan épica, como diría Adán? Pocos conocían el enigma que envolvía al grande. Él era mucho más vasto de lo que la mayoría podía imaginar, un ser cuyas dimensiones trascendían la comprensión humana. Existían otros universos, otras versiones de él, pero la verdad subyacente era aún más compleja. Nunca hubo otras versiones de él. Cada una de esas manifestaciones era, en realidad, un fragmento de su esencia divina. Cada dios bíblico, en su esencia pura, era el mismo Dios único, dividiéndose eternamente para cumplir con su labor. Algunas partes de él permanecían ignorantes de su naturaleza, atrapadas en la ilusión de la individualidad, mientras que otras estaban profundamente conscientes de su grandiosidad.
Era un dilema intrincado y a la vez simple, una red de versiones conectadas y separadas, siendo el único Dios, pero al mismo tiempo, una multitud de dioses, cada uno manejando su propia creación, a veces reconocidos como el que estaba por encima de todos y en otras ocasiones, meramente como la presencia, el silencio en el vasto universo. Nota del autor. Si tomamos en cuenta las versiones de Dios en Marvel y DC, es hora de tener respuestas entonces. El vacío del espacio se llenó de una luz intermitente y poderosa que iluminaba todo el lugar como una supernova en su máxima expresión. Cualquiera que lo viera pensaría que se trataba del Big Bang, un estallido primordial de energía y creación. Pero la divinidad sabía que no era eso, o al menos no era como él lo había concebido. Ese ser era él mismo, una parte de su esencia, pero esa parte no estaba sola. Una sombra emergía, una sombra que poco a poco tomaba forma, un eco distorsionado de su ser, el opuesto de esa luz, el opuesto a la existencia misma. Ya veo, así va a ser aquí. Una pelea con Rod. La sombra estuvo expuesta a la creación, lo que provocó su ira y comenzó una guerra temible que resonó a través del cosmos. Utilizaba sus propias creaciones para luchar contra la luz, haciendo que tanto la luz como la sombra se enfrentaran en un conflicto que parecía interminable, una batalla que se desató a lo largo de 5 de los 7 días de la creación. Pero en ese tiempo no existía el tiempo tal como lo entendemos, así que el lapso fue mucho más prolongado, un caos que se expandía y contraía en una danza de destrucción y renovación. Durante 4 de esos 5 días, Dios creó los primeros 4 Arkuta, Kalur, Hordas, Arca y Arbeshuk, artefactos de sumo poder, cada uno imbuido con fragmentos de su propia divinidad. En manos de su creador, estos artefactos se convirtieron en instrumentos de justicia, culminando en el 5.º día, cuando, con una fuerza abrumadora, sumergió a la sombra en el caos, sellándola en un abismo de oscuridad. Es comprensible. En mi caso, decidí crear porque no quería ser el único ser. Tenía este deseo de que hubiera más que yo. Pero en su caso, todo fue resultado de una pelea con su opuesto, su sombra, Surod. Pero, al igual que yo, no pudo acabar con ella. Solamente pudo sellarla, como yo había hecho en el árbol del bien y el mal después de observar la gran batalla, como su otra versión, al contemplar el caos que se había gestado debido a esa lucha y a las creaciones de ambos que habían utilizado para atacarse mutuamente, decidió utilizar el caos mismo para convertirlo en orden. En un momento de revelación, creó a su primer ángel, a quien llamó Hembra, un ser de luz y esperanza que vivía junto a él como su fiel compañero y asistente. Juntos comenzaron a tejer el cielo, un lienzo de posibilidades infinitas. A diferencia de los demás, Hembra fue creada de una manera muy diferente, con un par de alas que simbolizaban su pureza y su conexión con lo divino. Era como el ángel prototipo, una entidad que, aunque no podía hacerse más fuerte ni crecer, poseía una sabiduría innata. A partir de su prototipo, creó un nuevo ángel, un ser de belleza inconmensurable, con cabello negro como la noche y 6 pares de alas blancas de diferentes tonos que brillaban con la luz de 1000 galaxias. Sus ojos eran un reflejo del sol y las estrellas, un color imposible de describir, y le encomendó las estrellas, encargándole la vigilancia de los cielos. Así, fue creando más y más ángeles, formando jerarquías celestiales que danzaban en armonía. Ya veo, somos el mismo ser, pero nuestra forma de hacer las cosas fue muy diferente y, definitivamente, nuestros diseños no concuerdan en lo más mínimo. La divinidad, con sombrero de copa y traje blanco, solo rió con una sonrisa amplia y una felicidad juguetona, viendo la ironía de cómo ambos procedimientos, uno hecho a través de prueba y error y el otro nacido del caos de la batalla, terminaron con resultados casi idénticos pero con diferentes diseños. Era una danza cósmica de creación y destrucción, una sinfonía de caos que, a pesar de sus diferencias, se entrelazaba en un mismo propósito. Era simplemente irónico y divertido a la vez. Ni siquiera yo me escapo de la ironía, ¿verdad? El ser todopoderoso continuó observando cómo los ángeles empezaban a actuar como sus emisarios, trayendo el caos para que fuera moldeado. Después de la creación de los ángeles y la formación de la tierra, el cielo, Lucifer había regresado, mostrándole a su padre su creación, las estrellas, el trabajo que le había encomendado. Y, como era de esperarse, su padre estaba orgulloso y sus hermanos lo admiraban, convirtiéndose rápidamente en el favorito de la creación, el niño dorado, un símbolo de esperanza.
Sí, así él fue al principio. También mi pequeño Samael, mi soñador incorregible. Dios observó a su contraparte, una parte de él y su propia creación, algo que él también había creado, pero de una manera muy diferente. Ambos fueron los seres más amados de la creación, hasta que dejaron de serlo, porque su otro yo, al igual que él, sabía que solo era el inicio. Empezó a crear a los animales, a dar forma a la tierra, y finalmente, en el séptimo día, la última de sus creaciones fue el hombre, utilizando polvo y barro como él lo había hecho. Pero, a diferencia de él, había creado solamente una figura gigante que extrañamente parecía una combinación de un hombre y una mujer. Al darle vida, lo llamó el hombre. El ser del sombrero de copa y traje blanco solo pudo contener la risa y las carcajadas al ver que, al menos en este mundo, Adán era un ser hermafrodita. Seguramente, si su propio Adán se enterara, gritaría por días horrorizado. Él sabía que haría exactamente eso, así que al menos esa parte se la iba a dejar para él mismo. Pero lo que después le interesó fue lo que su otro yo había hecho. Su otra parte había dividido al primer hombre en un hombre y una mujer. El hombre se quedó con el nombre Adán, pero a la mujer se le dio el nombre de Lilith. Bueno, técnicamente aquí también fueron creados al mismo tiempo. Puedo poner eso como una similitud, y tal como el creador del universo presentía, tanto Adán como Lilith, cuyos diseños eran muy diferentes al que él tenía, ya que a diferencia de su propio Adán, este era mucho más pequeño, con cabello largo y dorado, casi pareciendo un niño en lugar de un hombre. En cambio, la otra Lilith tenía el cabello negro y ondulado, con un cuerpo adulto y seductor, poseedora de una fuerza y determinación que la hacían única en su esencia. Esto definitivamente destrozaría a Adán. Me pregunto si debería contárselo de inmediato. El creador del universo, con su risa imposible de borrar, empezó a carcajear mientras se tapaba la boca, imaginándose la reacción del hijo más cercano a él, ya que siempre le gustó hacer esas pequeñas molestias. Era un amor juguetón de padre, después de todo. Pero aquí viene lo que parece que va a ser una constante en cualquier universo o multiverso donde Lilith existe, y tal como había dicho, vio como la pareja primordial se separaba, ya que una no quería someterse al otro y el otro no quería someterse a la otra, haciendo que la primera mujer saliera del jardín para buscar su propia vida, dejando solo al primer hombre. Un hecho que parecía ser una constante en cualquier universo, pero había una diferencia notable. En vez de utilizar completamente la costilla para crear a una mujer que fuera la compañera de su hijo, la dividió en 4, creando a 4 mujeres diferentes. La primera, por supuesto, era Eva, y como si fuera información que se había plasmado en su mente, supo el nombre de las demás. Naamá, Agrabad Malat, Eiset y Zenunim. Le pareció curioso cómo había dividido la costilla para darle variedad al primer hombre, quien, en lo que él llamaría codicia inocente, le pidió a las 4 que fueron su pareja. Pero de esas 5, solamente Eva se quedó. Las demás se fueron junto con Lilith. Aún antes de la manzana y que los males fueran liberados, se había demostrado que muchas veces el hombre, por querer más de lo que puede y debe, termina perdiendo casi todo. Por lo menos, este Adán se quedó con su Eva. Mientras más iba viendo la historia, más interesante se volvía. Sin duda, era extrañamente divertido observar las diferencias entre los dos universos que habían creado, o mejor dicho, multiversos, como ya se había pensado y dicho. Dios es mucho más vasto de lo que cualquiera se pueda imaginar. Quinto cielo. El quinto cielo, antaño la sede de los Grimoríos, era un lugar sagrado donde los ángeles habían recibido la misión de proteger a la humanidad. Sin embargo, al contemplar la belleza de las mujeres humanas, los ángeles quedaron completamente hipnotizados. Esta fascinación resultó ser su perdición, ya que abandonaron su propósito divino para seguir sus propios deseos. La atracción por la humanidad se convirtió en un factor que los llevó a desobedecer, convirtiéndose en una de las razones por las cuales fueron despojados de su estado celestial y enviados a la tierra como caídos. En la actualidad, el quinto cielo se había transformado en un centro de investigaciones y avances tecnológicos destinados a recuperar lo perdido. En una de esas instalaciones, se encontraban 2 de los más grandes arcángeles, Miguel y Rafael. Miguel, un hombre de cabello largo y dorado, irradiaba una belleza que desafiaba la comprensión, con rasgos afeminados y ojos color jade que resplandecían con determinación.
A su lado, Rafael, de cabello corto y plateado, presentaba una apariencia más masculina, con un rostro cuadrado que exudaba confianza. Ambos eran guardianes de la fe, pero en ese momento se sentían impotentes ante la inminente amenaza que se cernía sobre el cielo. Lo siento, Miguel, pero desafortunadamente el sistema de los Santos Bravos no puede completarse. Aún no hemos encontrado la clave para convertir a los más fieles creyentes en ángeles y multiplicar nuestras filas, decía Rafael, mientras sostenía una tabla con sus apuntes. Durante años habían intentado emular un sistema similar al de los demonios, pues la Gran Guerra había cobrado un alto precio, con muchos de sus hermanos perdidos en la batalla. Era desgarrador aceptar que, tras la muerte de su padre, la creación de nuevos ángeles era imposible. El actual Belcebú es conocido solo como un genio inventor. Lamentablemente, no he logrado descubrir lo que él ya ha encontrado hace mucho tiempo, continuaba, dejando la tabla en una mesa al lado, rodeada de máquinas de tono celestial y proyectos destinados a aumentar las filas de los ángeles. A diferencia de los demonios, que podían reproducirse, los ángeles se encontraban en una encrucijada. Si el Padre Todopoderoso no podía crear ángeles, la única opción era el método secundario de los demonios: la reencarnación de humanos. Pero aún faltaba una pieza crucial para llevar a cabo su plan. Parece que no podemos hacer esto solos. Solo ruego que, una vez hecho el tratado, cumplan con su parte y nos proporcionen lo que necesitamos, decía Miguel, cerrando los ojos y tratando de ocultar la preocupación que lo atormentaba. Los otros panteones se volvían cada vez más fuertes, y el cielo y el infierno continuaban en conflicto. Si no encontraban una solución pronto, ambos caerían ante la creciente amenaza que representaban. Y pensar que nosotros necesitaríamos algo de ellos, ¿qué pensaría el Padre de nosotros? Reflexionaba Rafael, observando las máquinas con una expresión de conflicto. Se suponía que debían proteger a la humanidad, pero al final, estaban siguiendo los mismos pasos que los demonios para aumentar sus filas. En ese instante, sintió una mano en su hombro. No te preocupes, hermano mío. Aquellos a quienes les otorguemos este honor serán fieles devotos, dispuestos a ofrecer su ayuda a nuestra causa, dijo Miguel, con una sonrisa que, aunque habitual, ocultaba la gran preocupación que lo consumía. Ambos eran conscientes de que, mientras los demás panteones se fortalecían, ellos se debilitaban. Sin embargo, antes de que pudieran continuar su conversación, ambos notaron como todo a su alrededor comenzaba a emitir un brillo más luminoso. Era como si un bombillo tenue, a punto de apagarse, hubiera sido reemplazado por uno nuevo y brillante. El cielo estaba recobrando su antigua gloria. Esto no puede ser, exclamaron los dos arcángeles, incluso Miguel, cuya calma habitual se desvaneció al ver cómo el cielo recuperaba su vitalidad. La luz que los rodeaba no solo representaba esperanza, significaba que algo grandioso estaba a punto de suceder. Esto no puede ser. Simplemente es imposible, murmuraba Rafael, observando cómo el cielo les devolvía la fuerza vital. Sin embargo, al girar, se dio cuenta de que su hermano ya no estaba a su lado. La intuición le dijo que sabía a dónde había ido. Padre. Pensaba el arcángel líder del cielo, alzando sus 12 alas de color oro puro. Volaba a una velocidad vertiginosa, decidido a llegar al séptimo cielo. Su atuendo, una túnica de colores rojo y blanco adornada con grabados en forma de cruz, ondeaba con el viento mientras ascendía rápidamente, atravesando el sexto cielo y finalmente llegando al séptimo, el trono de su padre y el creador del universo, el Dios bíblico. Por favor, que eso no sea lo que yo estoy pensando. Te lo ruego, padre, por favor, que estés vivo, decía, mientras sus ojos de color azul puro comenzaban a llenarse de lágrimas. Podía sentir la energía vibrante que emanaba de esa presencia. No podía ser otra. Era él, y solo él tenía el poder de restaurar la gloria del cielo. Ni siquiera él, su creación más poderosa después de Lucifer, podía hacer más que evitar que el cielo muriera. Pero esta luz, el cielo ya no estaba moribundo. Estaba sanando, y solo su padre podía lograrlo. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Por qué tardaste tanto? Hay tanto que quiero decirte, pero solo deseo abrazarte una vez más, decía el arcángel mientras comenzaba a ascender las escaleras con respeto, sin utilizar sus alas, consciente de que debía hacerlo bien. Cada escalón que subía era una mezcla de ansiedad y esperanza.
Cómo te he extrañado, decía en voz alta, aumentando su paso casi como si estuviera corriendo. La capa que llevaba y sus anchas hombreras desproporcionadas le hacían perder el equilibrio, pero no le importaba. Su deseo de acercarse a su padre lo impulsaba a seguir adelante con determinación. Perdóname por el trabajo tan mediocre que he realizado, pero por favor, abraza a tu estúpido e indigno hijo, pensaba, mientras su mente se llenaba de recuerdos y anhelos. La voz nostálgica y casi olvidada resonaba en su corazón, dándole fuerzas. Era su padre. Padre. El grito del líder del cielo resonó por todas partes, pero al mirar, lo que vio lo dejó completamente helado. No por asombro, sino por confusión. Mickey. Ven y ayúdame. Esta perra se está poniendo rabiosa. El hombre de cabello rubio solo podía mirar con una expresión de desconcierto al ver a su hermana, empuñando su espada, a punto de cortar a la mitad a un hombre gigante de cabello castaño en copete, completamente desnudo, con dos alas de color dorado. Con sus manos, detenía la espada, pero parecía que ya estaba cansándose. Luego, observó algo que no había visto en muchas ocasiones. A su hermana completamente enfurecida, con humo emanando de su cabeza. Eres la persona más vulgar, grosera e irrespetuosa que he conocido en toda mi existencia, y eso es mucho decir, decía el arcángel mensajero, la segunda más fuerte del cielo, mientras aumentaba su fuerza. El primer hombre simplemente le sonreía con burla. Entonces admites que estás vieja, ¿no es así, anciana? Replicó. La mujer más poderosa del mundo se sonrojó de vergüenza, aumentando la fuerza de su espada. Sin embargo, el primer hombre se había preparado para poder desviarla, llevándola a milímetros de su cuerpo, mientras miraba a su hijo y a su nuera, que solo saludaban al recién llegado. ¿Es que ustedes no van a ayudarme o qué? Decía el primer hombre, mientras comenzaba a correr como un loco, esquivando por milímetros la espada de la mujer más poderosa del cielo, que estaba casi en modo berserker, persiguiendo a ese patán maleducado. Papá, sabes que te amo, pero ni loco me meto contra una mujer enojada. ¿Sabes lo temibles que son?, decía el primer pastor, mientras notaba que en una esquina había un hombre del mismo tamaño que el hombre desnudo, que por lo visto su hermana había decidido atacar. Su hermana, que generalmente era la persona más dulce e inocente que alguien podría conocer, ahora parecía un berserker. Nunca había visto esa ira en su rostro desde la Gran Guerra. De acuerdo, siendo justos, tampoco me metería si alguien más estuviera en mi situación. Pero al menos tú ayúdame, Mickey. No te quedes ahí viendo como si fueras un pedazo de mierda que acaban de defecar, decía, mientras el líder del cielo solo se señalaba a sí mismo, como si le estuvieran hablando a él, un poco desorientado por todo lo que ocurría en el lugar más sagrado del cielo. Era incapaz de reconocer al ángel de más de 3 metros, que estaba huyendo de su hermana, o al más tranquilo, de cabello rubio, que parecía estar cargando a alguien entre sus brazos, y un algo femenino también sin atuendos de ropa, que la cubrieron más que su cabello largo y rosado, que flotaba mejilla contra la del ángel rubio. Nunca había visto a esos ángeles, y él conocía a todos los ángeles del cielo, pero lo que más le parecía extraño era el color de alas que tenían 2 de esos ángeles, de color dorado como las suyas. Ningún otro ser en la creación había tenido alas doradas como él mismo. Era algo que hacía la situación aún más surrealista. Sí, pedazo de puta. ¿O me vas a decir que en realidad te llamas Opiel?, gritaba el extraño ángel grosero, mientras se arrodillaba para evitar ser decapitado por la mujer más fuerte del cielo. Saltando después para esquivar el tajo que su hermana le lanzó a continuación, pero antes de que pudiera decir algo más, sintió como todo el lugar comenzaba a temblar. No solo era el lugar, era la misma existencia que estaba temblando. Ante el temblor, el arcángel Gabriel se quedó en seco, al igual que el primer hombre, Adán, que se veía con una sonrisa que decía que ya era hora. El primer pastor y su esposa solo se arrodillaron con respeto ante la gran figura que estaba causando el temblor. Kyoto Inverso. Kyoto Inverso, un dominio de yokais, era un refugio donde los seres míticos japoneses vivían en paz, alejados de la humanidad. Era como un espejo que reflejaba un mundo apartado de la realidad humana, con un cielo sombrío que abarcaba desde el amanecer hasta el anochecer. La ciudad, con su estética del Japón feudal, en la era Edo, estaba iluminada por luces tenues que conferían un aire misterioso y fantasmal.
Sus calles estaban llenas de casas antiguas que parecían contar historias de tiempos pasados. Más allá de la ciudad se extendía un extenso bosque, y un arroyo cristalino serpenteaba por el paisaje. Allí, en la distancia, se erguía una gran puerta torii que conducía a una majestuosa mansión, hogar de Yasaka, la líder de la facción yokai, conocida como el Gran Yokai del Oeste y el Zorro de las 9 colas. Jajaja, madre, ¿sabes que me da cosquillas detrás de la oreja?, decía una pequeña niña de cabellos dorados y orejas de zorro, con varias colas que se asomaban de su cintura. Se reía alegremente mientras estaba recostada en el regazo de una mujer joven, cuya figura voluptuosa y cabello rubio muy largo radiaban calidez. Sus ojos, de un color profundo, reflejaban una sabiduría que desafiaba su juventud, y sus rasgos faciales delicados estaban enmarcados por cejas cortas y redondas, un símbolo de nobleza. Su cabello, que caía en una cola de caballo suelta, se extendía hasta las piernas, terminando en espirales, mientras un vendaje tensado mantenía todo en su lugar. Vestía un atuendo tradicional de doncella de santuario, complementado por una bata blanca cerrada con una cinta roja y una corona dorada que brillaba con el suave resplandor de la tarde. Pero sabes que la limpieza de los oídos es algo importante, decía la madre con voz maternal, mientras limpiaba las orejas de su amada hija, quien estaba llena de alegría y felicidad. Sin embargo, de pronto, ambas comenzaron a sentir cómo su pelaje se erizaba, quedando completamente paralizadas mientras todo a su alrededor empezaba a temblar, como si un terremoto de escala masiva sacudiera su mundo. ¿Qué está pasando, mamá? La pequeña zorrita se levantó del regazo de su madre al ver la expresión seria en el rostro de la mujer de colas doradas, quien de inmediato se puso de pie, alertando a su hija. Kunou, ve al refugio. Debo hacer algunas cosas, ordenó, con una voz que era tanto firme como protectora. Al observar la seriedad en el rostro de su madre, la pequeña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo 2 veces, empezó a correr hacia el refugio. Nunca antes había visto a su madre con tanta seriedad. Este temblor no podía ser algo bueno. Asgard. Asgard, el hogar de los dioses nórdicos, era un lugar de belleza impresionante y estructuras rústicas que se alzaban majestuosamente. Una de esas construcciones era una gran muralla, diseñada para resistir los ataques de los gigantes. Fuertes, sólidas e impenetrables. También había castillos donde el agua fluía en fuentes cristalinas, y un enorme castillo flotante donde se encontraba el antiguo líder de la facción nórdica, el dios Odín. Con la apariencia de un anciano, su cabello largo y gris, su barba también del mismo color, y un ojo de cristal en su párpado izquierdo, Odín era la encarnación de la sabiduría y el poder. Su atuendo, una túnica azul adornada con un sombrero con líneas doradas y azules, lo hacía aún más imponente. Vaya, vaya, murmuró el padre de todos, acariciándose la barba mientras observaba cómo Asgard, e incluso otros reinos, comenzaban a temblar. Un terremoto masivo sacudía las estructuras, provocando que varias de ellas comenzaran a caer. Señor Odín, ¿qué está sucediendo?, preguntó una hermosa mujer joven, con cabello largo y liso de color plateado y ojos aguamarina, que parecía estar en el umbral de su adolescencia. Su cuerpo era esbelto y voluptuoso, y llevaba una armadura que consistía en una corona blanca con detalles dorados y azules pálidos, guanteletes sin dedos, botas de metal y pinzas para el cabello en forma de ala. Temblaba mientras se agarraba de lo que podía para no caer debido al temblor. El balance de la realidad ha sido alterado. Esto se pondrá muy interesante, decía el anciano, acariciándose la barba mientras en sus ojos comenzaba a brillar una chispa de diversión. La emoción de lo desconocido lo llenaba. Sabía que algo monumental estaba a punto de suceder. Monte Olimpo. En la montaña más alta de toda Grecia, se encontraba un lugar de belleza etérea, con estructuras de marfil perfectas. Era el hogar de los dioses griegos, una de las creencias más poderosas que existían en el mundo. En el trono del rey de los dioses, un hombre de cabello negro rizado y ojos naranja vestía un quintón, una prenda similar a una túnica que emanaba un aura divina, equivalente a los rayos del sol. Este era Apolo, el líder de los dioses griegos. Esto no es bueno, murmuró el dios del sol, mientras se sujetaba fuertemente de su trono. Todo empezaba a temblar, no solo en la sala del trono, sino en todo el Olimpo.
Los dioses, que generalmente estaban ocupados en tareas de relajación o importantes, de pronto sintieron el temblor, y cómo su mundo se ponía de cabeza. La incertidumbre reinaba, y cada uno de ellos sabía que algo monumental estaba a punto de cambiar su existencia. Monte Meru. El Monte Meru, también conocido como Sumeru, era una montaña sagrada de 5 picos, considerada el centro del mismísimo universo, tanto físico como metafórico y espiritual. En la cima del pico más alto, el sol y la luna giraban en una danza cósmica alrededor del Monte Meru, que también era el hogar del líder del panteón hindú, Indra, el dios de la tormenta, la lluvia y la guerra. Con una apariencia de hombre, Indra lucía un peinado de corte corto y rapado, con ojos que brillaban con una chispa de poder. Llevaba gafas de sol circulares y sonreía con emoción al sentir el temblor que sacudía todo a su alrededor. Era como si la existencia misma se estuviera arrodillando ante un cambio inminente. Esto se pondrá interesante, decía, anticipando el caos que estaba por desatarse. La brecha dimensional. El lugar entre dimensiones, reinos y panteones mitológicos es la brecha dimensional, un vasto y misterioso espacio sin tiempo ni distancia donde, si no tienes cuidado al navegar, podrías quedar atrapado en el olvido absoluto. Este es el hogar del dragón más poderoso de todos, conocido como el dragón de los sueños y el apocalipsis. Sin embargo, no solo es un refugio para este majestuoso ser, lo que muchos no saben es que también alberga una tierra oculta conocida como Oz. Esta ciudad, construida completamente de esmeraldas, es un paraíso habitado por poderosos magos que han dedicado sus vidas a preservar el equilibrio entre los mundos. 4 imponentes castillos, resplandecientes con un verde intenso, se alzan en los puntos cardinales, cada uno custodiado por un mago de renombre. En el castillo central reside el legendario mago de Oz. Esto no puede ser, se supone que está muerto, murmura un joven aprendiz, su voz temblando de incredulidad. El poderoso mago que aparece ante ellos, vestido con un extravagante atuendo de carnaval, tiene un bigote recortado a la perfección y un sombrero de copa adornado con estrellas brillantes. A pesar de su apariencia festiva, este es Oscar Falcón, conocido como Oz el Poderoso, un mago cuya destreza es legendaria. Su capacidad para crear un reino exclusivo para magos en el lugar más peligroso de la existencia lo ha consagrado en la historia, incluso en el mundo humano. Sin embargo, si le preguntas a él, esas películas que lo retratan no le hacen gracia, y jura que a Dorothy, su viejo enemigo, le iba a pedir regalías por su representación en la pantalla. Se supone que había muerto en la Gran Guerra, entonces, ¿por qué sigue aquí? Reflexiona el aprendiz, su mente llena de preguntas. En ese momento, un temblor sacude la existencia misma. El mago apenas puede mantenerse en pie, el desayuno hecho de esmeralda se derrama por la mesa mientras siente cómo la brecha dimensional tiembla. Un lugar donde no debería haber tiempo ni espacio se agita como si todos los conceptos de la realidad estuvieran colisionando. Solo hay una criatura en el multiverso capaz de causar tal caos, y Oz lo sabe. Tiempos oscuros vienen, y es mi deber proteger la tierra de Oz, declara Oz con determinación, mientras su mirada se torna seria. Con un movimiento ágil, el mago se levanta y avanza hacia la ventana. A lo lejos, ve cómo los golems, hechos de un cobre especial, comienzan a despertar, como si su creador los estuviera llamando desde lo más profundo del abismo. En su ciudad, la gente se aferra entre sí, temiendo lo que está por venir. Pero lo que más le sorprende es la aparición de una enorme figura. Un dragón de color rojo, cuyas escamas brillan con un fuego interno, cuelga sobre la ciudad. Su tamaño es tan colosal que una sola de sus alas puede cubrir la totalidad de Oz. El mago siente que se enfrenta a un desafío que podría cambiar el destino de todos los reinos. La Tierra. Mientras tanto, en la Tierra, un pánico colectivo se desata. Todos los seres, humanos y sobrenaturales por igual, comienzan a correr con miedo en sus rostros. Un terremoto masivo, más grande que cualquier otro que hubieran podido prever, sacude el suelo. Sin embargo, los edificios, los árboles y las montañas permanecen intactos, como si la realidad misma estuviera en un estado de trance. Es como si el temblor no fuera de la Tierra, sino de la misma existencia, un eco de un poder desconocido.
Las personas alzan la vista al cielo, donde una niebla oscura empieza a cubrir el sol. Aquellos con un profundo amor hacia el Señor y la religión comienzan a orar, mientras que la iglesia misma tiembla, resonando con el miedo colectivo. Las entidades sobrenaturales, los demonios y ángeles que habitan en la tierra, sienten un instinto primordial despertar en su interior. Un sentido de urgencia, de supervivencia, que les dice que deben huir. Todos, sin excepción, sienten que el equilibrio se ha roto. Infierno. En el inframundo, conocido como el infierno, una coalición de todos los infiernos de diversas mitologías, los demonios y las almas de los pecadores se encuentran en un estado de agitación. En un castillo perteneciente al actual rey demonio, Sirfetch'd Gremori, conocido como Sirfetch'd Lucifer, un hombre atractivo con rasgos esculpidos y un cabello rojo brillante, siendo el actual rey del infierno, un ser cuya fuerza es legendaria que se decía que superaba al del original por 10. Grafía, sabes perfectamente que no tienes que estar aquí mientras hago esto, ¿verdad? Seguramente Milikas le gustaría pasar tiempo con su madre, comenta con una sonrisa, intentando mantener la calma ante la presencia de su hermosa sirvienta de cabello plateado. Es mi deber asegurarme de que su trabajo esté hecho. Milikas está con sus abuelos, así que debería estar bien, señor rey demonio. Le pido, por favor, que siga con su trabajo, responde Grafía con seriedad. Sin embargo, un temblor repentino sacude el inframundo, haciendo que todos los demonios se estremezcan. Lucifer se levanta y sale al balcón, observando cómo el caos se desata a su alrededor. La bruma morada cubre el cielo, y su corazón se acelera ante la posibilidad de que algo inimaginable esté sucediendo. ¿Quién será el causante de esto? Se pregunta mientras una sensación de inquietud lo invade. Los otros reyes del infierno también sienten la alarma. Serafal Leviatán, con su apariencia juvenil, y Ajika Belcebú, un investigador de tecnología, comparten miradas de preocupación mientras se reúnen para discutir el fenómeno. Esto no puede ser un simple temblor. Algo está cambiando en el tejido de la realidad, afirma Belcebú, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y temor. Cielo. En el cielo, el hogar de los ángeles y el lugar de descanso de las almas, los habitantes sienten el impacto del temblor. Sin embargo, en lugar de miedo, una profunda reverencia inunda el aire. Todos, desde las almas más humildes hasta los arcángeles, se arrodillan, sintiendo que algo monumental está a punto de ocurrir. Las lágrimas de felicidad caen de sus ojos, mientras sus corazones laten con la esperanza de que aquellos a quienes han perdido finalmente han regresado de afuera en el tercer o primer cielo donde se encontraban las almas y los ángeles, o en el propio jardín donde un niño de cabellos dorados y largos veía al horizonte acompañado de una mujer de cabello negro y largo, ambos con una belleza etérea, arrodillándose sin saber el porqué pero sintiendo que era necesario. Padre, exclaman dos arcángeles al unísono, inclinándose con lágrimas de alegría, agachado en la cabeza con vergüenza, no sintiéndose dignos de estar en su presencia. El hombre de 3,5 metros, que también se ha arrodillado, lo hace no solo por respeto, sino por amor y devoción ante el ser que más admiraba y respetaba, el que más amaba, y el que no se preocupa por él se arrodillaba por respeto y por devoción, no por no sentir ese tipo, y su hijo y su yerna también se arrodillaron sintiéndose dignos porque después de todo, ellos estaban en el cielo y como personas dignas, que el amor de Dios se arrodillaban mostrándole todo su respeto. Estoy aquí. Resuena una voz poderosa en el firmamento. Es el Creador, la fuente de toda existencia. Su presencia envuelve a todos en una energía reconfortante y poderosa. A medida que se levanta, el cielo se ilumina con un brillo celestial, y el tiempo parece detenerse. Los arcángeles sienten que su misión se ha renovado, que deben prepararse para enfrentar la oscuridad que se avecina. Con la llegada del Creador, también llega una nueva esperanza, pero la batalla por la supervivencia de todos los reinos está lejos de haber terminado. En ese instante, un silencio abrumador se apoderó de toda la existencia. El temblor cesó, y su grito resonó en todos los rincones del cosmos. No solo en el cielo, sino también en la brecha dimensional y en la ciudad Esmeralda, donde los golems comenzaron a levantarse y arrodillarse, sintiendo la magnitud de su poder. En el horizonte, el mismísimo gran dragón rojo se alzaba, desplegando sus majestuosas alas como un estandarte de desafío.
Y al mismo tiempo uno de los yokai más temidos, el líder de las 9 colas, que se alzaba sobre su mansión, ascendiendo hacia el cielo. Así fue en cada reino, en cada mitología y en cada lugar de la existencia. Sin embargo, el lugar más afectado fue el infierno, donde los demonios sentían que su esencia era negada por la misma existencia. Los instintos más primarios ardían en sus venas, y comenzaron a correr en un frenesí caótico. Pero esto era solo el inicio de una tormenta que sacudiría los cimientos de todos los reinos. Entonces, ángeles de manera etérea, como si fueran hechos de luz pura, comenzaron a aparecer en cada rincón del universo. Cada ángel llevaba trompetas que brillaban con una luz inmaculada y divina. Al abrir sus bocas, un canto celestial resonó, llenando la existencia misma con una melodía tan hermosa que los seres humanos comenzaron a llorar. Las notas celestiales flotaban en el aire, impregnando los corazones de los mortales con sentimientos de asombro y temor. Aunque no comprendían el significado de las palabras, los más devotos y conocedores de las escrituras se arrodillaron, convencidos de que era el fin de los tiempos. Para los seres sobrenaturales, el miedo se convirtió en una sombra ineludible, un terror que no se podía comparar con nada que hubieran experimentado antes. Era como si un antiguo depredador, que había estado dormido durante milenios, hubiera despertado de su letargo. Los dioses, que podían entender los cánticos, sentían un escalofrío recorrerles la espalda, pues la canción era un eco de advertencia, no de belleza. En lugares recónditos, algunos ángeles de la facción Gremori experimentaban una extraña combinación de pavor y alivio. Uno en particular, ubicado en una ciudad de Japón, golpeaba repetidamente su cabeza contra el suelo, suplicando perdón y clemencia. Te lo ruego, no le hagas nada a ella. No tiene culpa de nada. Yo soy el único culpable. Que todo lo que caiga sobre ella recaiga sobre mí, te lo ruego, decía una y otra vez un hombre de cabello negro y barba prominente, que se unía con su cabello dándole una apariencia casi cuadrada. Vestía una capa negra que cubría su uniforme de ángel caído. Este era Barakiel, uno de los primeros caídos, suplicando perdón no por sí mismo, sabiendo que merecía todo lo que se avecinaba, sino por lo que más le dolía. Su hija. Por favor, perdona a mi hija. Perdona a Akeno. La propia Akeno no se sentía bien en ese momento. De hecho, todos los miembros de su club en la escuela se arrodillaron, sintiendo un dolor que parecía consumirlos desde los huesos hasta los órganos. Era como si su piel ardiera y sus oídos reventaran. El sufrimiento era indescriptible. Rías, su fiel amiga, no podía soportar el tormento, convulsionando en el suelo, mientras Akeno experimentaba un vacío en su pecho, sintiendo que cada latido la acercaba más a la desesperación. Y ni hablar de la pequeña Nekomata el caballero, quienes estaban atrapados en sus propios tormentos. El medio vampiro, encerrado en su ataúd, veía cómo se llenaba de su propia sangre, un recordatorio cruel de su destino. Este era el destino de todos los demonios y seres sobrenaturales en la tierra. Aquellos que no estaban en sus propios dominios sufrían ante el poder divino, con pocas excepciones. Una de ellas era la que se encontraba en una isla de Miami. «Qué molesta», murmuró una mujer de belleza sobrenatural, con cabello negro ondulado y un cuerpo que podría describirse como una obra maestra divina. Su piel, blanca como la luz de las estrellas, brillaba bajo el sol mientras disfrutaba de la brisa marina en su balcón, completamente indiferente al dolor que torturaba a sus iguales. Maléfica, con orejas puntiagudas y una cara que emanaba sabiduría prohibida, se reclinó cómodamente, disfrutando de su cigarrillo, sin preocuparse por las súplicas de quienes la rodeaban. «Lilith Onesama, por favor, regresa a la cama. Queremos más de tu amor», le suplicaron unas voces delicadas que la rodeaban. Lilith sintió los brazos suaves y femeninos de Naama abrazándola desde atrás, pero ella permanecía impasible, sintiendo como la cabeza de Naama se asomaba en su cuello, dejándole suaves besos que intentaban romper su concentración. «Naama, ahora no. Esta canción me está dando migraña», exclamó Lilith, con una mezcla de frustración y deseo. «Pero, Wansama, no estamos satisfechas», decía una voz diferente que también comenzaba a asomarse en el balcón. Sentía manos que masajeaban su retaguardia, avivando el fuego de su deseo. «Agrat, ¿podrías al menos esperar a que este coro molesto termine?».
En serio, no soporto este cántico y no puedo concentrarme, respondió Lilith, sintiéndose un poco desesperada por la atención de las tres mujeres que la rodeaban. Sentir como la tercera mujer se empezaba a sonar manoseando sus dos grandes pechos con un masaje delicioso y lo curioso que poco a poco iba quedando a la mujer. ¿En serio tú también? Iset suspiró con exasperación mientras el mensaje que recibía sus pechos de la ahora conocida como Iset rompía sus últimas líneas de cordura. Muy bien, ahora verán qué tan aterradora es su Wan-sama, comentó Lilith, y las otras tres mujeres sonrieron de forma juguetona, cerrando los ojos mientras se preparaban para la diversión. Kia. Lilith, Wan-sama. Exclamaron, y así las 4 de las 5 mujeres primordiales pasaron el alboroto entregándose a su lujuria entre ellas, creando un espectáculo de sensualidad y poder, mientras la última de las 5 permanecía ausente. Esta mujer, en Italia, se encontraba en una sala de conciertos vacía, mirando al cielo con repulsión. Supongo que la mala hierba nunca muere, dijo la mujer de belleza etérea, con un cuerpo perfecto y cabello negro que le llegaba hasta las posaderas. Su rostro, maternal y hermoso, estaba vestido con una camisa abotonada que apenas podía contener su figura, dejando entrever su forma voluptuosa. Sin embargo, 2 cuernos asomaban a los lados de su cabeza, y una serpiente mecánica se cernía sobre ella, revelando su verdadera naturaleza demoníaca. No podías quedarte muerto, ¿verdad, anciano?, murmuró, con un odio ancestral y profundo, mientras los ángeles continuaban su cántico. Cada letra resonaba en su ser, y su desprecio crecía hacia aquel que la había creado de una costilla, sintiendo que el peso de la traición y el rencor la consumían. Mientras tanto, en el universo de DXD, seres de inmenso poder temblaban ante la inminente llegada de un cambio que podría alterar el equilibrio de sus realidades. Las deidades, desde el dios máquina hasta el dios maligno, sentían un terror indescriptible al vislumbrar el mundo que estaban a punto de colonizar. Era un desafío que desafiaba su dominio, una fuerza que resonaba como un trueno en sus corazones. La más aterrorizada entre ellas era una diosa en particular, la diosa de los pechos, cuyas curvas eran legendarias. Ella sintió una voz susurrándole en la espalda, advirtiéndole que pagaría por todo lo que había planeado hacer. El eco de la advertencia reverberaba en su mente, y su belleza, que alguna vez fue motivo de orgullo, se convertía en un recordatorio de su vulnerabilidad ante el poder cósmico que ahora se desataba de un ser que al haber hablado la creación se había arrodillado. Séptimo cielo. Wow. Eso fue un viaje. El ser omnipotente, vestido con un traje blanco impecable que reflejaba la luz de una manera casi celestial, se quitó su gran sombrero de copa. Al hacerlo, reveló un cabello de color celeste etéreo, que parecía fluir como un río de luz en movimiento. Comenzó a rascarse la cabeza, mostrando una expresión de relajación que contrastaba con su usual aire de autoridad. Su gran sonrisa iluminó el lugar, y en un instante, chasqueó los dedos. De inmediato, el alboroto que había rodeado su regreso se desvaneció como una bruma, y toda la creación que había resonado con los ecos de trompetas celestiales se silenció en un susurro. Los etéreos, aquellos seres que servían como heraldos de su gloria, desaparecieron de la vista, como si nunca hubieran estado allí. Se estiró lentamente, como si hubiera pasado una eternidad sentado, cada articulación crujía con el eco de sus pasos, resonando con la gravedad de su existencia. Revivir 2 existencias en tiempo real fue más agotador de lo que pensé, murmuró el creador del universo, mientras se volvía a colocar el sombrero de copa. Su cabello se ocultó de nuevo bajo la tela, dejando al descubierto solo su rostro liso y sin facciones. Sin embargo, la sonrisa y los 4 ojos que destacaban en su frente, brillaban con una sabiduría infinita, llenaban la sala con su luz. «Padre». La voz resonó con un eco poderoso. Los 2 arcángeles, Gabriel y Miguel, se miraron, sus corazones palpitaban con una mezcla de reverencia y temor. Un momento antes, se sentían como seres indignos ante la magnificencia de su padre. Pero ahora, la majestad que los había envuelto se disipaba, dejando a un ser que parecía completamente diferente, un enigma envuelto en un aura de misterio y poder. ¿Y quién es este tipo? Estaban pensando eso, ¿verdad? Sus pensamientos eran como un murmullo en el viento, pero el ser omnipotente los escuchó.
Los arcángeles se quedaron paralizados, como estatuas de hielo, incapaces de articular palabra alguna, mientras él descendía lentamente, cada paso resonando como el eco de un trueno en el cielo. De repente, una botella de vino apareció de la nada, cayendo en una copa que sostenía el grande con gracia. ¿Acaso pensaron que las cosas iban a ser como antes? La pregunta flotó en el aire, cargada de una autoridad que hacía temblar las almas de los arcángeles. Cada paso que daba Dios, bajando las escaleras del trono, era como una daga que se hundía en sus corazones. La ira de su padre era palpable, una tormenta que amenazaba con desatarse. Demonios reencarnando humanos en demonios, aumentando sus filas, decía, mientras daba un paso más y bebía un sorbo de vino. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de la responsabilidad que habían fallado en cumplir. Gabriel y Miguel, dos de los seres más poderosos de la creación, bajaron la cabeza, sintiendo que el peso de su culpa se hacía más pesado. Los artefactos sagrados que le di a la humanidad para su defensa contra los seres sobrenaturales están en manos de los demonios, ángeles caídos y otras entidades, en un ciclo de muerte, reencarnación y esclavitud, continuó el grande. Su voz era un torrente de decepción y dolor. Mientras el grande absorbía otro trago de vino, cada paso que daba le hacía sentir que la culpa de Gabriel y Miguel era como un eco que resonaba en su corazón. Especialmente para Miguel, el gobernador que había asumido el mando en su ausencia. Cada palabra era un recordatorio de su fracaso, un insulto que resonaba en su alma. El cielo moribundo, a punto de morir. La fe de los creyentes desmoronándose cada vez más y más. Y aún no hablemos de los demás panteones, que están llevando a las almas que deberían estar en el cielo a sus dominios. Al terminar de beber, el grande volvió a llenar su copa, su mirada era como el fuego que ardía en un bosque. El horrible plan que tenía Miguel de convertir a los creyentes en ángeles, hijo, estoy tan decepcionado de ti por esa idea. Ante ese último comentario, el hombre, que medía más de 3,5 metros, se alzó de golpe, con una expresión de sorpresa e indignación. «Espera un momento, ¿qué?», gritó, su voz resonando como un trueno. Pero, de inmediato, fue silenciado por la autoridad del ser que tenía ante él. «Adán, vuélvete a arrodillar», le exigió el creador del universo. Los arcángeles miraron, incrédulos, viendo cómo la figura conocida como el primer hombre se arrodillaba de mala gana, con la cabeza baja. «Espera, un momento. Adán». La mujer más poderosa del cielo alzó la vista, sus ojos ardían con incredulidad. La figura ante ellos no podía ser el primer humano. No se parecía en nada a lo que ella recordaba del jardín. En su mente, se formaban preguntas que se entrelazaban con el asombro. ¿Qué pasó? ¿Qué tetas dulce? ¿Apenas te das cuenta? ¿O solo te gusta lo que ves? El primer hombre le guiñó un ojo, un gesto que hizo que el rostro de la mujer se tiñera de rojo, una mezcla de vergüenza y indignación. La idea de que este ser pudiera ser el Adán que ella conocía, tan distante de sus recuerdos, se fortalecía en su mente. Mientras tanto, el antiguo líder del cielo dejó a un lado sus impresiones para asumir la culpa. Sabía que nunca había sido el gobernante que debía ser. Ese título pertenecía a otro. Su idea de reencarnar a los creyentes en ángeles había sido la más criticada, y su fracaso había desencadenado una tormenta de consecuencias que se sentían como un golpe mortal para el bondadoso arcángel. Gabriel, te agradecería que dejaras en paz a Adán. Estas críticas también van dirigidas hacia ti. La mujer se quedó arrodillada, su mirada fija en el suelo, mientras los pasos de su padre resonaban en el aire. Cada paso era como una puñalada más en su alma, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Sí, lo admito, Adán puede ser muy diferente a lo que ambos recuerdan o han visto en el jardín. Y también debo agregar que soy el primero que sabe sobre su boca bastante expresiva. Por el momento, todo lo que deben saber es que hay una razón por todo esto. Una razón por mi apariencia y la de mi primera creación humana. Todo será revelado a su debido tiempo. Finalmente, el grande se encontraba frente a los dos arcángeles, ambos esperando su regreso con una mezcla de esperanza y temor. Habían soñado con este momento durante tanto tiempo, pero la realidad era muy diferente a lo que cualquiera hubiera esperado. Así funcionaba Dios, actuando de maneras misteriosas que desafiaban la comprensión. Hay tantas cosas de las que tengo que criticar. Primero, Miguel, no debiste tomar el mando. No solo todos te vieron hacerlo.
Que hayas tomado mi trono mientras yo no estaba, sin ninguna ayuda, solo me confirma tu arrogancia. Una arrogancia que fue la perdición de tonto de Samael, como la de Lucifer. La vergüenza que Miguel sentía en ese momento era indescriptible. Se sentía como si fuera menos que un pecador, a punto de ser desterrado por su incompetencia. Sin embargo, había una certeza en su corazón. Cualquier cosa que viniera, lo merecía. Padre, te lo ruego, Miguel hizo lo mejor que podía. Si no fuera por él. La arcángel menor trató de defender a su hermano mayor, aun si eso significaba que sus alas blancas se volvieran negras y fuera condenada como caída. Sabía cuánto había trabajado Miguel para mantener el mundo estable, a pesar de las adversidades. No podía permitir que el esfuerzo de su hermano se desvaneciera en la nada, criticado incluso por su propio padre. Gabriel, tú también tienes culpa de esto. No debiste dejar que él tomara el trono. No debiste permitir que nadie lo hiciera. ¿Sabes lo que debiste hacer? Debiste hacerles entender que esa carga solo la puedo llevar yo y nadie más. Nadie puede cargar el peso del mundo en sus hombros, y mucho menos la creación, excepto yo. Los 4 ojos del grande se posaron en Gabriel, comparándola con su propia creación. Era muy diferente, por no decir que no tenía nada que ver con la suya propia, pero ahora esta también era su Gabriel. A pesar de que debía admitir que el mundo era un lugar de perversiones, al ver la figura que ella tenía, pensó en su otra parte y en cómo había cambiado. En ese momento, para siempre, él era el dios bíblico de lo que llamaría la coalición dimensional de XD. No tengo excusa, padre. Las lágrimas de Gabriel brotaban de sus ojos, inundando su rostro. La sorpresa de que sus alas no se habían vuelto negras al excusar a su hermano la llenó de un alivio agridulce. Los dos cometieron errores garrafales. El mundo se está pudriendo y poco a poco estamos perdiendo el poder. Lo peor es que los demás panteones están subestimando mi dominio, autoproclamándose como los creadores del universo, ignorando su lugar como un panteón de segunda. El ser supremo que estaba frente a los 2 arcángeles, quienes ya esperaban su caída a la tierra, como había sucedido con Lucifer y Samael, estaban listos. Pero lo que no esperaban fue, gracias. Los 2 arcángeles sintieron unos brazos fuertes y firmes rodeándolos. Una capa con el manto de las estrellas los envolvía. Al abrir los ojos, vieron a su padre abrazándolos con una sonrisa tranquila. A pesar de las fallas, el cielo sigue aquí. Aguantaron hasta mi llegada. Sé que fue difícil, fue la carga que debiste haber llevado, Miguel. Sé cómo debiste sentirte al ver a Miguel llevar esa carga, Gabriel. No lo dije porque no creyera en ustedes, sino porque sé que es un peso demasiado grande para cualquiera. Lo sé mejor que nadie. Siempre llevo ese peso, y no se lo desearía a mi pero enemigo, y mucho menos a mis hijos amados. Por eso quiero decirles a los 2. Las lágrimas en el rostro de sus primeras creaciones, los arcángeles, no paraban de brotar. Miguel podía sentir cómo finalmente ese peso se le iba de los hombros, sintiendo que podía descansar en los brazos de su padre. Gabriel, en cambio, sentía que ese amor que no había sentido en tanto tiempo había vuelto a ella, sintiéndose amada por el ser que más adoraba. Gracias por todo su trabajo. En ese momento, los 2 ya no pudieron más. Solo comenzaron a llorar. Ya no eran los arcángeles más poderosos del Señor. Ahora eran simplemente niños pequeños, que habían llevado demasiado peso durante demasiado tiempo. Miguel finalmente sentía como el peso del universo se le era quitado, y el alivio fue tan grande que terminó llorando. En cambio, Gabriel no soltaba a su padre. Lo abrazaba con tanta fuerza, con miedo de que en cualquier momento él pudiera desaparecer de nuevo. Gabriel, por favor, no tan fuerte. La petición cayó en oídos sordos. El abrazo de Gabriel se hizo más fuerte, casi como un abrazo rompehuesos de una niña que no medía su fuerza. Esto va a terminar en algo muy gracioso. El primer hombre se levantaba, tronándose la espalda y estirándose un poco, mientras su hijo y su nuera se levantaban también. Yo creo que es tierno. Laurín se limpiaba las lágrimas que caían de sus mejillas. Eran lágrimas de alivio y felicidad al ver esa escena conmovedora. Me recuerda cuando te reencontraste con Caín y Aarón, respondió el segundo hijo, mientras aún cargaba al joven castaño como si fuera un bebé entre sus brazos. Recordaba cómo, hace ya unas 5000 años, esa esperada pero extraña reunión familiar se había dado.
Extrañaba a Caín, preguntándose si debería visitarlo pronto. Sin embargo, con Aarón, se sentía un poco incómodo. Era su hermano, pero aún así, su personalidad era incómoda por decir poco. ¿Y te acuerdas cómo fue que terminó esa reunión? Antes de que el primer pastor pudiera responder, escuchó un fuerte sonido, como una cuchara golpeando la tapa de una olla de presión. Al voltear, vio al hermoso arcángel dándose la cabeza, girando de un lado a otro por el gran dolor que le provocaba el chichón debido al golpe. Al mismo tiempo, el grande estiraba su espalda, sonando como si estuviera reacomodando sus huesos. Sí, terminó así. El segundo hijo movía la cabeza de lado a lado con desaprobación, viendo cómo su padre comenzaba a reír sin parar. Ja 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 ja. Te las tenía merecidas, tetas dulces. Ja 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 ja. El primer hombre se mantenía en pie, mientras el arcángel estaba en una pose de geisa, con una expresión de puchero, una lagrimita saliendo de sus ojos, mirando con enojo al primer hombre, quien parecía indiferente ante esa mirada que, en realidad, era más adorable que amenazante. Abel, por favor, ¿podrías llevar al joven humano que llevas en tus brazos con nosotros? Tenemos mucho de qué hablar. Con tus tíos y tías. El joven es honesto, portador del dragón galés, es un tema que viene a la conversación. Ante la petición del segundo hijo, se inclinó con respeto ante el creador, quien lo miraba con una expresión suave y tranquila, sabiendo que él cumpliría con cualquier cosa que se le mandara. Siempre había sido así. El dragón emperador rojo. La arcángel se levantó de golpe y se dirigió rápidamente hacia el segundo hijo, observando al joven castaño en sus brazos con ojos grandes y curiosos. ¿Este pequeño es el portador de Drive? ¿Y qué hace un humano vivo en el séptimo cielo? Ante las preguntas de la hermosa mujer, el rubio sonrió con ternura, aunque no eran risas suaves y gentiles. Su gracia, Gabriel, creo que esas respuestas serán respondidas cuando el resto venga, así que le pediría, por favor, que no se acerque tanto. Después de todo, no estoy muy presentable. Al escuchar cómo respondía el gigante amable y al fijarse en él con más detenimiento, el arcángel se sonrojó y se apartó de inmediato. Perdóneme, por favor, señorito Abel, ¿verdad? El arcángel le dio la espalda, sonrojada pero aún queriendo hacer muchas preguntas. ¿De verdad eres Abel? Te ves muy diferente de lo que recuerdo. La sonrisa tranquila del segundo hijo no abandonó su rostro, solo negó con la cabeza de lado a lado, sabiendo que no era su deber responder a esas preguntas, pero aún así queriendo dar una respuesta momentánea. Su gracia, ya escuchó al Señor. Las cosas no son como parecen. Hay una razón por la que me veo así, pero puedo decir que mi nombre es Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, el primer pastor, el primer asesinado y el primero en perdonar. Ante la cortesía del hombre gigante de cabello restaurado, el arcángel se sintió aliviada y feliz, agradecida de que el hijo no fuera como su padre y encantada con los modales de Abel. ¿Cómo que señorito? Pero rápidamente su buen humor parecía desvanecerse ante una voz algo infantil y melosa que se escuchaba molesta. Lo que ves aquí es un señor, un hombre hecho y derecho. La arcángel se volvió con cuidado para ver a una mujer rosada, gigante, de 3 metros y 25 centímetros, completamente desnuda, pero con un cabello tan largo y frondoso que tapaba su cuerpo. Ella palmeaba la barriga algo abultada del segundo hijo, quien tenía una gota de sudor cayendo de la frente, con una sonrisa cansada. Es mi hombre. Esta pancita no es la de un señorito, es la de un señor bien alimentado y cuidado. Yo la hice con mucho amor y esmero, así que espero que no le digas señorito. Que señorito no tiene nada. Es un señor de más de 9000 años de existencia. Podía sonar algo exagerada la reclamación de la mujer rosa, pero para ella su esposo era algo sagrado, un pilar en su vida. Si no se le mostraba el debido respeto, era de las pocas cosas que la hacían enfurecer. Su mirada se tornó firme, como la de una leona protegiendo a su cría, y el ambiente a su alrededor parecía encenderse con su indignación. Oh, claro, perdóneme, por favor. Supongo que usted es la señorita Aclima o la señorita Asura. Sea cual sea, déjeme decirle que también se ve muy diferente a lo que yo tengo en mis recuerdos, señorita, dijo con un tono cargado de ironía, mientras sus ojos destellaban. Ante la exclamación del ángel rosado, el arcángel se mostró un poco más cortés, tratando de suavizar la tensión que flotaba en el aire.
Sus alas, que brillaban con un resplandor celestial, se agitaron suavemente mientras intentaba calmar a la mujer gigante. Sin embargo, la mujer parecía aún más ofendida al ser llamada por esos nombres, y había un leve temblor en su voz al pronunciar la palabra señorita. Muy bien, su gracia, seré muy clara con usted. La respeto. Conozco su posición y respeto su posición, así que le gustaría que respetara también la mía. No me llame señorita. No soy una señorita, soy una señora, una mujer casada, y no soy como aquellas que tratan de disimular su edad y se sienten halagadas al ser llamadas señoritas. El enojo de la mujer rosada, aunque intenso, poco a poco se transformó en una especie de desafío. Después de todo, sabía que esta mujer merecía respeto. Ella misma había nacido de las plumas de los arcángeles, y de cierta manera, era como su tía. La familia, pensó, se ama y se respetan las posesiones de la familia. Una chispa de complicidad encendió sus ojos, y una leve sonrisa se asomó en sus labios. Oh, por supuesto, señora. La mujer más hermosa del cielo, de piel radiante y ojos que reflejaban la luz de las estrellas, fue tomada de la mano. La mano de la mujer rosada se aferró a la de ella con una fuerza que denotaba tanto protección como afecto. Se agachó para estar a la altura de la rubia, sonriéndole con felicidad y ternura, como si estuvieran compartiendo un secreto entre amigas. Así me gusta, llámame Auren, solamente Auren. Somos prácticamente familia, así que llamémonos de tú, declaró con un tono que invitaba a la cercanía. Ante el entusiasmo y el cambio repentino, Gabriel sonrió cálidamente. Se dio cuenta de que este era el tipo de mujer que más le agradaba. Una mujer llena de amor y comprensión, que emanaba una calidez capaz de iluminar incluso los días más oscuros. Me disculpo por lo de hace rato, de verdad. Es que cuando se trata de mi esposo, me pongo muy sensible. Bueno, mi esposo y mi familia en general, confesó, su voz temblando ligeramente por la vulnerabilidad que mostraba. La rubia, antes de la disculpa de la mujer rosada, solamente negó con la cabeza, con una sonrisa cálida y feliz que parecía irradiar luz. Era un gesto que transmitía aceptación y comprensión. Descuida, lo comprendo perfectamente, Auren, ¿verdad? Puedo notar que lo amas mucho, respondió, su tono suave y maternal. Al ver por encima del hombro de la mujer gigante, notó cómo el rubio se sonrojaba y se rascaba la mejilla, mostrándose con una sonrisa torcida y feliz al haber escuchado toda la conversación. Sin duda, era alguien que disfrutaba el amor hacia su esposa, y como una mujer que valoraba la pureza de ese amor, solamente podía mostrarlo con una sonrisa llena de complicidad. Muy bien, ya basta de dulces y azúcar que me están haciendo vomitar, interrumpió una voz grave que resonó como un trueno en el cielo sereno. Tal como si fuera un interruptor, la voz grosera y estruendosa del primer hombre había quitado todo el ánimo de la segunda más poderosa, o bueno, la tercera más poderosa en el cielo. La atmósfera cambió, como si una nube oscura hubiera cubierto el sol, y la mujer sintió que la calidez se evaporaba. Abel, aquí tienes tu ropa. Póntela, que muy pronto vamos a tener una reunión y no querrás mostrarte desnudo, ¿verdad? Dijo con un tono que mezclaba burla y desprecio. El primer pastor vio como una túnica doblada fue lanzada hacia él, junto con un sombrero de orquestista. Agradeció enormemente por la ropa. Desde que había dejado el Edén, ya se empezaba a sentir incómodo y un poco avergonzado de mostrarse así ante tan hermosa mujer como era el arcángel Gabriel. Al menos ahora tenía una hoja que cuidaba sus partes más íntimas. ¿Se podría saber cuál es tu problema?, preguntó Gabriel, con una vena marcada en la frente, mientras su mirada se centraba en el primer hombre con una mezcla de incredulidad y desdén. Lo que vio la dejó en seco. Él llevaba una bata blanca con azul, como si se tratara de la de un papa, con una A marcada en el pecho. Sinceramente, lo hacía ver un poco rellenito, pero lo que más le impresionaba, sin duda, era la máscara que tenía en la cabeza, que emulaba la de los demonios clásicos, con dos cuernos y unas luces que hacían como el rostro. ¿Qué pasó, tetas dulces? ¿Decepcionada de ya no ver mi belleza primordial? Pues lo siento, tendrás que conformarte con esta genial máscara perrona, proclamó con una sonrisa siniestra, sus brazos cruzados en una X, como si estuviera desafiando a todo el universo. La expresión de Gabriel se tornó de confusión a sorpresa, y luego a diversión, mientras intentaba asimilar lo absurdo de la situación.
Su mirada se posó en su padre, quien observaba la escena con una sonrisa divertida. Una mano se posó en su hombro. Era una mano completamente blanca y larga. Al ver de quién era, solamente pudo sonreír. Era la mano de su padre, quien cargaba a su hermano Miguel con la otra mano, el cual dormía como un niño profundo y feliz. Después de todo, se había librado del peso del mundo, algo que hizo que el corazón de la mujer se calentara con felicidad y pertenencia. Sé perfectamente cómo debes sentirte. Todo será respondido. Por el momento, es hora de anunciar mi regreso a tus hermanos, dijo con un tono solemne, pero su mirada brillaba con una chispa de travesura. El creador del universo se volteó para empezar a caminar hacia sus demás hijos de este mundo. Tenía mucho que contarles y ellos tenían mucho que entender. Cada paso resonaba como un eco en el vasto cielo, un recordatorio de su presencia. Creo que no hay nadie en la creación que no se haya dado cuenta de todo ese espectáculo de hace un momento, grande, comentó uno de los presentes, con una sonrisa burlona. La entidad del sombrero de copa solamente volteó con su risa siempre presente, esta vez viéndose más juguetona que antes. Su risa era contagiosa, y el ambiente comenzaba a despejarse de la tensión. Digamos que muchos no lo recordarán, respondió con un guiño. El primer hombre conocía esa sonrisa, la conocía bien. Era la sonrisa que él tenía cuando una pequeña broma celestial se le venía a la mente, una chispa de travesura que iluminaba su rostro. Conozco esa sonrisa. La última vez que la vi, le diste alas a un caballo mientras lo estaba montando, recordó, sintiendo como la risa se apoderaba de él. El creador del universo solamente se señaló a sí mismo, como si lo estuvieran haciendo una ofensa poco fundamentada. Su expresión era de inocente desdén. Solamente quería darte un paseo pequeño, explicó con un tono que parecía intentar suavizar la situación. El primer hombre solamente puso los ojos en blanco dentro de su máscara y después sonrió. Después de todo, sabía que a veces su padre podía ser, y aunque algunos no lo supieran, un poco troll. Después de todo, él fue hecho a su imagen y semejanza, y eso incluyó su actitud, al menos una de sus actitudes. Por cierto, ya recordé algo que tenía que hacer, dijo, como si de repente se le hubiera encendido una bombilla. Como a alguien que se le había olvidado comprar algo en el mercado, pero estaba cerca y aún no se había ido por completo, el creador del universo chasqueó los dedos. Miami. En una habitación de hotel en una isla de Miami, se encontraban las primeras mujeres de la creación. Después de una sesión salvaje de lujuria y pasión, se hallaban descansando abrazadas la una a la otra, envueltas en una atmósfera de intimidad y complicidad. Pero entonces, un sonido estridente interrumpió el encantamiento, como un despertador que se negaba a ser ignorado. ¿Quién puso una alarma?, preguntó una de las mujeres, entrecerrando los ojos mientras intentaba ubicar la fuente del ruido. Se levantó, con el cabello desordenado y una expresión de incredulidad, y volteó hacia donde provenía el sonido. Allí, en una esquina del cuarto, vio una pequeña estatuilla, casi caricaturista, de una figura humanoide con un gran sombrero y una sonrisa amplia. Sostenía un reloj en una mano y una nota en la otra que decía: "No me ignoren cuando estoy de regreso". Al terminar de leerlo, una gran explosión sagrada inundó toda la habitación, causando un gran alboroto y un caos que dejaba a las 4 mujeres atónitas, sin saber lo que había sucedido. Séptimo cielo. Eso les dará una lección, dijo el creador del universo, disfrutando de la confusión que había desatado. Empezó a hacer pequeñas carcajadas que se tapaba en las manos, como la de un niño que había hecho una pequeña broma a alguien que le había ofendido. Después de todo, nadie ignora al grande, y si no le creen, pregúntenle a Jonás. Fin del capítulo.